Bueno, ¿qué implica esto? Se lo preguntamos a nuestra siguiente invitada, la asambleísta por la provincia del Oro de la Izquierda Democrática, Joana Moreira, que nos acompaña vía telemática, porque fue una de las que más intensamente actuó en este debate virtual ayer en la comisión, donde se ha establecido que fijar los plazos para niñas, adolescentes o mujeres con discapacidad de 28 semanas para mujeres mayores de 18 años, que tuvo la aceptación de 6 miembros de esta comisión. Asambleísta Moreira, ¿cómo está? Qué gusto. Feliz año. Muy buenos días, muchísimas gracias a Ecuador TV por este espacio, esta oportunidad. De igual manera, Byron, por permitirnos comentar estos temas que son tan importantes, pero sobre todo que están generando expectativa o comentarios por parte de la ciudadanía sobre un tema tan importante y tan delicado. Creemos desde la Comisión de Justicia que hemos trabajado de una forma responsable, hemos sabido ir resolviendo estos nudos críticos, pero también aportando en la desconstrucción de la sociedad sobre un tema en el cual hay que hablarse, hay que debatirse, hay que llegar a consensos, pero que esos consensos nos permitan no alejarnos de una ley justa, reparadora, que se ajuste también a la realidad del Ecuador en sus diversos sectores. Por eso es que hemos tomado la decisión en la comisión de forma, con mayoría, en el que nosotros podamos hacer una ley en el que el plazo para mayores de 18 años sea de 28 semanas y que menores de edad y mujeres con discapacidad podamos tener sin plazo alguno. ¿Por qué? Bueno, en muchos países, si tenemos o si comparamos nuestra normativa, en países en el que tienen plazo son países en los cuales el aborto está abierto para cualquier causal. Incluso nosotros en la reforma del COIP teníamos una excepción, como lo podemos entender, del aborto para que no sea penalizado sin plazo alguno, porque justamente estamos reconociendo de que no ha existido una relación consensuada y que producto de esa violación, de ese abuso, hemos tenido víctimas que han quedado embarazadas y que las mismas tienen el derecho a elegir si continuar o no con el embarazo. ¿Y por qué no fijar un plazo? Porque sería poner una barrera desconociendo que muchos de los casos, en la mayoría de los casos, son violaciones de niñas de 14, menores de 14 años, que no conocen lo que sucede en su cuerpo, que en muchas ocasiones son rescatadas de sus hogares y que acuden a controles médicos por dolores en su zona abdominal, que van a una consulta médica y que se entera justamente sus familiares o se entera alguien en su círculo cercano o incluso desde la escuela en donde están, de que ha sido violentada y que se encuentra en un estado de gestación. Desconocemos la realidad de las mujeres rurales que no han tenido la formación académica para incluso o información de educación sexual o planificación familiar y que nuevamente no saben lo que sucede con su cuerpo y que ellas necesitan o que tienen la oportunidad o que deben tener la oportunidad de poder elegir si continuar o no con este embarazo. Joana, pero aquí me salta una duda. 28 semanas de gestación para mujeres mayores de 18 años. Eso implica ya que estamos hablando de un feto completo, porque son 7 meses. De hecho, hay criaturas que nacen 7 mesinas, como se denomina médicamente. ¿No es un riesgo para la madre hacerse un aborto a los 7 meses? Y no sé si un médico se quiere arriesgar a hacer un aborto a los 7 meses. Claro, sé que es el plazo máximo. Pero no sé, ¿cuál fue la consideración allí técnica? No sé qué argumento tuvieron ustedes. Bueno, tenemos los criterios médicos en los cuales se establecía incluso un rango de 22 a 28 semanas donde el feto ya no tiene vialidad, es decir, no puede vivir fuera del vientre de la madre sin una asistencia. Por lo tanto, incluso se estaba planteando como una opción de 22 semanas, 24 semanas, 28 semanas, que han sido los criterios médicos que se han vertido dentro de la comisión en relación con justamente esto, ¿no? Para que se pueda considerar un aborto y no se pueda considerar un parto, porque muchos colectivos han manifestado, aquellos que están en contra de que las niñas, mujeres y adolescentes violentadas puedan decidir sobre su cuerpo, han manifestado que queremos realizar un aborto en el 9º mes y eso no es un aborto, eso es un parto ya. Entonces hay que diferenciar entre un aborto, un parto y justamente la vialidad del feto. Por eso es importante que no se pueda terminar una semana en un plazo en sí y que sea el médico el que realice justamente
de este chequeo, el que realiza el primer acercamiento con la víctima, pueda realizar incluso el riesgo que implica, porque los médicos en la comisión han manifestado incluso que un riesgo para un adolescente, una menor de 14 años, es mayor el riesgo de que continúe con el embarazo, o sea, que pueda realizarse un parto a que se pueda realizar una interrupción del embarazo en estos casos. El riesgo es mayor que continúe con el embarazo. Por eso justamente es que no se plantea un máximo o un plazo en las menores de 18 años. El riesgo sigue siendo menor, incluso en las 28 semanas, por eso justamente se ha adoptado en la comisión porque sea 28 semanas. Incluso esta segmentación recurre a una lógica de vulnerabilidad que pueden estar afrontando. Lo ideal sería justamente que no se considere un plazo, sin embargo, escuchando las múltiples intervenciones, los compañeros asambleístas y su preocupación, y también la desinformación que realizan algunos colectivos al manifestar que incluso nosotros queríamos realizar eso, ¿no? Una interrupción del embarazo ya en plazos sumamente elevados, como octavo o noveno mes, lo cual obviamente lo repetimos nuevamente, no es factible y no es posible, y estaríamos hablando de un parto ya. Joana, hay un tema que, vamos, que debe ser terrible para una mujer que ha sufrido una violentación, una violencia sexual y por eso queda embarazada. Es que no va a esperar 6, 7 meses para tomar una decisión de interrumpir el embarazo, sino que por lo brutal de la agresión, seguramente querrá hacer una intervención inmediata. Entonces, yo no sé si más bien eso debe quedar a discrecionalidad de la mujer o de la niña, del adolescente, digo yo, o sea, con el apoyo psicológico de su familia y un profesional de la salud mental, porque claro, no va a esperar a tener 6 meses o 7 meses para recién allí hacerse un aborto. No sé si se consideró también eso. Sí, Byron, no se trata de esperar o no, se trata de las posibilidades que lo puedan hacer en ese momento. No hablamos del tiempo de espera para decidir, hablamos en que muchas de las ocasiones no saben en qué estado se encuentran, no conocen, muchas han sido violentadas, muchos de los casos incluso no saben lo que sucede en esos momentos, no se lo cuentan a nadie, tienen temor hacia su agresor. Y estaríamos hablando en unos casos en el que incluso se puedan ser rescatados los hogares, hablamos de mujeres, niñas, adolescentes de la ruralidad, estamos hablando en los casos en los que incluso siguen teniendo su menstruación normal, pero ya están en estado de gestación. Son muchos los casos que se ha dado. Por lo tanto, esperamos que se pueda tener una evolución temprana y que se tome la decisión en esos momentos, pero tampoco podemos descartar que existen las posibilidades de que se pueda realizar en la semana 16, en la semana 17, semana 20, y que no estemos obligándolos a continuar con esa tortura porque hemos fijado quizás un plazo de 6 semanas, como se planteaba en un momento, en que incluso ni siquiera puedes en notarlo, cambios en tu cuerpo. Que hablamos de una niña que está en estado de desnutrición, de que su cuerpo no cambia, de que incluso no sabe lo que está pasando y que por chequeos médicos justamente se realizan los exámenes y se puede evidenciar que ha sufrido violación y que ha sido reiterada y que incluso producto de esa violación acaba embarazada. Entonces, no hablamos de darle el tiempo de pensar, hablamos justamente en los momentos en los que se puede evidenciar y que en ese momento no estemos poniendo una traba o una barrera para decir no, lamento mucho que te hayas enterado o que te hayan rescatado y que ahora has pasado el plazo de lo que legalmente nosotros creemos pertinente y tú tienes que continuar con ese embarazo y tienes que continuar con esa tortura en tu cuerpo. Es justamente eso. Y hablamos, ¿por qué una tortura? Porque eso lo ha determinado ya justamente el protocolo de los derechos humanos internacional, de que eso se considera una tortura para las niñas, el que se obligue a que sean madres y que en muchas ocasiones, repito, es su círculo familiar, es su padre, padrastro, tío, hermano, en el que la ha violentado y que aparte de que es su padre que le ha violentado, está justamente teniendo que a su hermano, a su hijo en su vientre. Entonces, bajo esas lógicas se toma el
tema de la temporalidad. Asambleísta, ¿por qué hubo una polémica con el asambleísta Vanegas y con otros? Porque decían que el aborto no puede considerarse como un derecho. Y textualmente pues se había establecido que se garantiza el derecho de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes a interrumpir de manera voluntaria el embarazo en caso de violación. Y obviamente se garantiza el derecho. Pero el doctor Vanegas dijo, no, eso no es un derecho porque no lo establece la Constitución. Allí no podría ser objetado por algún grupo pro vida cuando ya entre en vigencia la ley diciendo que efectivamente eso contrapone la Constitución. Bueno, hay asambleístas que dicen muchas cosas, ¿no? Entonces... Digo, si jurídicamente es correcta esa apreciación desde el punto de vista constitucional, me refiero. Bueno, tenemos el derecho a elegir, el derecho a la libertad sexual, el derecho a elegir cuántos hijos tener y si no tener hijos, y el derecho también a poder elegir si deseas interrumpir o no tu embarazo, y justamente en este momento, en una excepción que se plantea a la ley. Yo considero que tenemos el derecho a elegir qué hacer con nuestro cuerpo, y sobre todo cuando no hemos tenido el derecho a elegir y hemos sido obligadas, hemos sido violentadas, abusadas sexualmente. Por lo tanto, ese es un debate amplio que se da sobre el tema. Creo que lo importante aquí es que tengamos esa oportunidad de decidir o no sobre nuestro cuerpo en estos momentos en el que hemos pasado ya por un abuso, y que decidamos elegir o no continuar con el embarazo. Eso es lo que podemos decir con el tema del derecho, ¿no? Creo que hemos logrado un avance importantísimo, como incluso con aquellos términos que sí hace para mí una apreciación, porque estás hablando justamente desde lo que esperas, desde lo legal, desde lo óptimo que se debería entender la ley. Sin embargo, creo que a pesar de estos contras, a pesar de estos formas de querer incidentar el debate del proyecto de ley, porque comenzamos con que si es derecho o no, comenzamos con que si hay que cambiar el título de la ley, comenzamos con que si debería decir interrupción legal y voluntaria, y que solamente debería manifestar interrupción voluntaria. Yo creo que son más formas también de incidentar el debate y que no logremos entrar en los nudos críticos importantes. Para poder hacer un poco más rápido el diálogo. ¿Qué pasa con el rol del médico? ¿Cómo van a reglamentar que el médico pues efectivamente sí atiende a una paciente más allá que se le obliga la ley? Porque hay el famoso tema de conciencia, ¿no?, que dicen los médicos. Sí, bueno, el tema de la objeción de conciencia, nosotros reconocemos que es de rango constitucional. La Constitución justamente le da el derecho a los médicos a la objeción de conciencia, pero el mismo no puede menoscabar otros derechos y no puede estar por encima del derecho a la vida. Por lo tanto, se crea ya una excepción desde la misma Constitución, es decir, que el derecho o que la objeción de la conciencia no es absoluto, sino que tengo derecho a la objeción de conciencia como médico siempre y cuando no menoscabe la vida o no justamente vaya sobre otro derecho. Por lo tanto, aquí también estaríamos logrando esa excepción. Tienes el derecho a la objeción de conciencia, pero ese derecho a la objeción a la conciencia es individual y no es colectivo, no es institucional, como se lo quería hacer en su momento. ¿A qué me refiero a que no va a ser institucional? A que, por ejemplo, un hospital o una clínica no va a manifestar, no, esta clínica o este hospital es objetor de conciencia, por lo tanto, no vamos a realizar la interrupción del embarazo en casos de violación, que sucede actualmente. Una víctima que, bajo la excepción del COI, puede realizarse la interrupción del embarazo, va a un hospital y le dicen, no, en este hospital no hay ningún médico que no sea objetor de conciencia, por lo tanto tiene que viajar a Cuenca, tiene que viajar a Machala, tiene que viajar al Oriente, que allá probablemente sí existan médicos no objetor de conciencia que le puedan realizar la interrupción del embarazo. Entonces, cada de parte, bueno, hospital, subcentro, que sea parte del Ministerio de Salud Pública, va a contar con médicos que no sea objetor de conciencia, por lo menos uno, para que puedan realizarse esa interrupción del embarazo en casos de violación. Entonces, siempre el Ministerio de Salud Pública
va a precautelar que en toda institución exista personal no autogestor para justamente no ocurran estas circunstancias. Joana, estoy contra el tiempo, pero en un minuto, cuénteme qué más se puede añadir al texto para que ya vaya al segundo y definitivo debate, y si este debate sería esta misma semana o tendrá que, por la cantidad de articulados, para la próxima semana. Bueno, estamos resolviendo todavía el nudo crítico en relación con los requisitos, con la objeción de conciencia. Es muy importante el tema de los requisitos porque nuevamente queremos hacer una ley que sea justa, que sea reparadora y que dé la oportunidad de que puedan decidir sobre sus cuerpos, pero sin poner mayores trabas. ¿A qué me refiero? A que las instituciones como tal deben coordinar acciones en conjunto. No puedo permitir en una ley que la víctima primero tenga que ir a la fiscalía a denunciar, claro, cuando a través del Ministerio de Salud Pública puedo llenar un formulario que sea puesto en conocimiento de las autoridades. La autogestión de conciencia no puede poner más barreras, es decir, no podemos permitir que exista autogestión de conciencia institucional, sino que el Ministerio de Salud Pública sea quien se encargue de que en cada institución exista médico no autogestor de conciencia para que se pueda realizar la interrupción del embarazo. Esos son los temas que estamos por resolver. El tema del requisito, aunque ha sido ya está avanzado en la comisión, esperemos que durante esta semana podamos resolver cada artículo, que podamos aprobar ese informe y que el mismo pueda tener esa aprobación por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Estimada asambleísta, se me ha acabado el tiempo, pero no los temas. Le comprometo porque sí me gustaría tratar con usted una propuesta suya a propósito de crear estos famosos jueces de garantías constitucionales, que me parece muy acertada de su parte. Pero bueno, la comprometo para después conversar el tema porque, como digo, es un tema que creo que sí amerita hacerlo, pero se me acabó el tiempo. Muchas gracias, asambleísta Joana Moreira. Un gusto. Muchas gracias, Bayro. Muchas gracias a ustedes, de Cuarto TV, por el espacio y la oportunidad. Siempre encantados de poder compartir estos temas que son tan importantes, tan sensibles, pero que requiere de que la ciudadanía pueda entenderlos y pueda ponerse del lado de las niñas, mujeres y adolescentes violadas, violentadas y que merecen ese derecho a elegir sobre su cuerpo, y que eso ya se encuentra en nuestra normativa, así que por lo tanto debemos respetarlo también. Muchas gracias. Joana Moreira es la asambleísta de la Izquierda Democrática por la provincia del Oro y miembro del Consejo de Administración de la Legislatura. Su posición a propósito de esta normativa que se debate en la Asamblea Nacional.